Hola a todos los amigos de OVNI Radio y Co. Hoy empezamos un nuevo programa, Crónicas de lo Invisible. Lo invisible está presente en nuestras vidas, en cada una de nuestras acciones, en lo más profundo de nuestro destino. A lo largo de nuestras emisiones vamos a reflexionar sobre muchos temas paranormales, coincidencias increíbles, apariciones marianas, arqueología prohibida. Toda la temática paranormal va a estar presente en nuestro espacio y la reflexión también va a estar presente, porque además de la casuística que vamos a presentar, es importante reflexionar, a veces conjeturar, eh, sin una base tan sólida, pero es posible que yo, a través de mi herencia helénica, soy hijo y nieto de griegos por los cuatro costados, y quizá he heredado un poquito esa, esa manía de filosofar que tenían los antiguos griegos, ese preguntarse el porqué de las cosas, el tratar de entender nuestra vida, el tratar de entender el universo, y sobre todo lo más misterioso, todos los incidentes que escapan a la lógica y que son tantos que desafían los paradigmas de nuestro pensamiento. Por eso creo que es importante poder, poder dar rienda libre a la imaginación, al racionamiento, a las deducciones, para tratar de entender un poquito más este misterio que es el universo. Hoy vamos a empezar con un tema apasionante, que son las casualidades, los sincronismos, como le llamó Jung y Pauli también, en el libro que ambos firmaron juntos, y que se refería a la forma en que diversos acontecimientos similares se sincronizan en el tiempo, ocurren al mismo tiempo, por eso le llamaron sincronismos. Jung también habló de las casualidades significativas, que no eran las coincidencias debidas al azar, sino aquellas que parecían querer decirnos algo. Yo escribí un pequeño texto una vez. Voy a hablarles un poquito en forma personal, porque claro, cada uno experimenta en su propia vida las coincidencias. Es el terreno más fértil porque uno sabe lo que está buscando, lo que está deseando, y cuando se presenta una coincidencia, a veces es difícil juzgarlo en la vida de otra persona, pero en la vida propia es más fácil. Y así escribí un muy breve relato llamado Graffiti, en el cual resumo algunas de las coincidencias más extraordinarias que se han presentado en mi vida. Paso a leérselos. Por la esquina de Gascón y Tucumán pasa el 151. Mi mujer lo toma todos los días para ir a la escuela, donde trabaja como maestra de plástica. Hay una pintada en esa esquina que dice: Feliz aniversario, 27 del 9, hecha con aerosol. A mi mujer le llamó la atención, porque ese día precisamente es nuestro aniversario de casamiento, el 27 de septiembre. Y más todavía la asombró otra coincidencia. Junto al feliz aniversario 27 del 9, hay otra pintada, con una D y una C entrelazadas. Y estas dos letras son las iniciales de nuestros nombres. Así que tenemos una leyenda que se refiere a nuestro aniversario, con la fecha exacta y nuestras iniciales.
todo escrito en una pared frente a la cual mi mujer pasa todos los días para ir a trabajar. La pintada ya tiene sus años, pero con el tiempo el paredón fue recibiendo otros graffiti hechos por distintas manos, no menos pertinentes que los anteriores. Junto al feliz aniversario 27 del 9, ahora se ven 3 iniciales, A, M y G. Son las iniciales de nuestros 3 hijos, Anaí, Marina y Gabriel. Solamente faltaría la B de nuestra hija Verónica y ya tendríamos a la familia entera mencionada en los grafitis de esta esquina mágica, donde el destino nos habla. A veces Chris siente ganas de bajarse del colectivo cuando pasa por ahí, comprarse un aerosol en alguna ferretería y pintar ella misma la B para completar la leyenda. Pero se dice a sí misma que así no vale. La magia es magia, sin trucos. Tiempo después comprendimos que la B sí estaba presente, solo que disfrazada. En efecto, los 2 palitos verticales de la M mayúscula sostienen una B de menor tamaño, apenas separada de ellos, e incluida, pues, en la letra M. Verónica está también. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una casualidad o una causalidad? Déjenme ayudarlos un poco, o mejor dicho, empujarlos hacia la locura. Hace unos 20 años hubo otra pintada, esta vez sobre una pared en la calle Sarandí, por donde yo pasaba todos los días caminando para ir a mi oficina. Era un graffiti escrito por una pareja de novios, que encerraba en un corazón esta inscripción: Verónica y Gabriel, 22 del 8 del 90. El lector ya conoce los nombres de mis 2 hijos mayores, Gabriel y Verónica, pero aún no sabe que ambos nacieron un día 22. Gabriel en julio del 89, Verónica en mayo del 91. El graffiti conocía el destino, naciesen mis hijos antes o después de su fecha. Quienes lo escribieron fueron instrumentos de lo invisible, sin saberlo. Quienes lo leyeron, aparte de mí, no podían sospechar su importancia. Solo a mí estaba dirigido. Del mismo modo, ningún pasajero del 151 sospecha que esa esquina borroneada con fechas e iniciales pueda cifrar el destino de una mujer que viaja junto a ellos en el colectivo. Las señales tienen un destinatario selectivo, no significan lo mismo para todos. Para los más ni siquiera significan nada. ¿Y si todas las inscripciones que vemos en la calle tienen un segundo sentido, solo perceptible para alguien en particular? Sería en verdad la escritura de Dios, o de un autor universal, para quien somos apenas personajes de una obra cuyo sentido ignoramos. Este ha sido mi relato, puntual y verdadero hasta la última coma. Por supuesto, hemos ido a esa esquina. Mi mujer me habló varias veces del tema y finalmente despertó mi curiosidad. Fui hasta la esquina, ahí estaba el graffiti, tal cual ella me lo había descrito, y lo fotografiamos. Si esto no fuese un programa de radio, yo les estaría mostrando a ustedes las fotos que hemos tomado de aquel graffiti. Duró varios años hasta que finalmente la casa, que estaba llena de grafitis, se decidieron a pintarle el frente y las leyendas que ahí estaban escritas desaparecieron. La pregunta es, si alguien quiere decirnos algo, si alguien quiere cifrar nuestro destino, ¿quién es ese alguien? ¿Quién nos habla? No es una pregunta fácil de responder. Y no quiero apresurarme a esbozar una hipótesis. Pero alguien nos habla. Alguien nos habla.
en los momentos importantes de nuestra vida, en los momentos trascendentes para la humanidad, ahí es cuando más aparecen estas casualidades significativas. Ahí es cuando más recibimos mensajes. Yo le conté a mi amigo Luis Burgos, a quien de paso le agradezco por haberme cedido este espacio en OVNI Radio, un gran investigador de la ufología argentina. Y una vez, hace un año apenas, yo viví otra de estas casualidades significativas y Luis tuvo una participación en ella. Pasó así. Yo había ido a pescar. Tengo una casita en San Bernardo, en la costa argentina, y estaba sin auto, había vendido mi coche hacía poco. Entonces un amigo me llevó hasta el muelle de la Lucila y él no se quedó conmigo, pues no tenía intención de pescar, tenía otros compromisos familiares, así que me llevó a mí hasta el muelle, me dejó ahí y yo entré a pescar. Habría estado cosa de una hora más o menos. Saqué algunos pececitos como para la cena. Y cuando salía del muelle, me encontré con 4 personas que no debían estar ahí, que no era lo habitual verlas en un muelle y en un lugar con médanos, arena y mar, porque eran los 4 muchachitos de Liverpool. Eran los Beatles. Claro, no los Beatles auténticos, eran sus imitadores, unos excelentes imitadores que se llaman los Beats, una banda argentina muy conocida, que estaban caracterizados como los 4 de Liverpool, con su flequillito, saco, con corbatín finito, botitas de taco como las que usaban los Beatles, parecían verdaderamente los 4 grandes de la música pop. Y dije, ¿qué hacen esta gente acá? Bueno, parece ser que era justamente el aniversario de la Lucila. Entonces, la municipalidad los había invitado a ellos a tocar para festejar el aniversario. Y había un escenario dispuesto a la salida del muelle. Y yo comprendí que estaban listos para salir, porque ya estaban maquillados, listos. Así que apenas pasé de largo, me quedé frente al escenario. Y ahí salieron estos 4 muchachos. Ofrecieron un recital estupendo, con todos los mejores éxitos de los Beatles. Y yo seguí entusiasmado el recital con el balde a medio llenar de pescados en la mano, porque estábamos todos parados escuchando el recital. Bueno, más de una hora de excelente música, lo disfruté mucho. Y cuando terminó el recital emprendí el regreso hacia mi casa, que estaba a unos 3 kilómetros. Emprendí el regreso por la playa, a oscuras. Todo lo que conocen la costa saben cómo son nuestros balnearios. Por la playa se llega a cualquier lado, basta que uno tenga ganas de caminar. Bueno, era ya alrededor de las 11 de la noche. Y yo empecé a caminar por la playa, viendo las estrellas. Tengo la costumbre de vigilar un poquito el cielo por si aparece alguna estrella fugaz, que es señal de buena suerte. Y entonces veo algo que se mueve en el cielo, que no era una estrella fugaz. Era una luz que aparecía, brillaba y desaparecía. Luego volvía a brillar en otro punto cercano. A veces se movía un poquito, desaparecía, para reaparecer un poco más allá. Era exactamente igual a una luciérnaga cósmica, porque todo esto ocurría a gran altura. Yo la primera vez que lo vi pensé que era un satélite, pero después me quedé muy desconcertado porque un satélite no tiene esos movimientos aleatorios hacia un lado, hacia el otro, brillar, desaparecer, luego aparecer en otro lado cercano, dirigirse hacia otro lado, desaparecer, volver a aparecer más allá. Era exactamente igual a una luciérnaga brillando y bailando en la estratosfera. Debo haber visto más de 20 de estos destellos
Y realmente me quedé asombradísimo, ¿no? Entonces, cuando llegué ya a la altura de mi casa, ya había cesado ese destello y apenas llegué, escribí un relato muy asombrado en Facebook para mis amigos, diciéndoles, bueno, esta noche ha sido un poco rara, ha sido extraña, porque salgo de pescar y veo un recital de los Beats, y apenas termina salgo caminando y veo algo así como una luciérnaga cósmica brillando en el firmamento, describiendo un poco lo que había visto, ¿no? Terminaba mi reseña de Facebook diciendo, bueno, menos mal que llegué hasta mi casa porque si sigo caminando me encuentro con el Yeti también, ¿no? Son esas noches donde pasan varias cosas extrañas al mismo tiempo. Bueno, yo lo escribí con esa intención solamente, contarle a mis amigos lo rara que había sido esa noche. Pero da la casualidad que Luis Burgos, con quien somos amigos hace tiempo, pero con quien no nos solemos hablar tanto en el Facebook, ¿no? Por ahí pasan meses o hasta un año sin hablarnos en el Facebook. Por ahí tenemos campos diferentes de investigación o de atención. Pero justamente esa noche Luis, para el Sergio del Destino, leyó mi relato, leyó lo que yo había escrito en el momento y me contesta, Demetrio, ¿viste a Lucy? Y yo digo, ¿de qué me está hablando Luis? ¿Qué es Lucy, Luis? Y ahí me contó, dice, no, Lucy es una luciérnaga que vuela a la altura de un satélite, aparece, desaparece, la hemos visto muchas veces, viene apareciendo desde hace décadas. La viste donde, porque yo describí que esto era cerca de las estrellas de Alfa Centauro, de la constelación de Centauro, y dice, sí, suele aparecer por ese lado. Y bueno, estuvimos intercambiando mensajes y datos hasta pasada la medianoche porque resulta que él estaba recibiendo informes con su amplia red de informantes de todo el país, gente que también había visto a Lucy al mismo tiempo que yo, con lo cual estaba comprobando de que lo mío no había sido una alucinación ni una imaginación, porque había gente en Palermo que la había visto a la misma hora, gente que la había visto en, pues no recuerdo bien ahora dónde, en las noches sucesivas incluso volví a verla y volvió a aparecer y uno de los informantes que la vio al mismo tiempo que yo estaba en Las Grutas, Río Negro, a 1200 kilómetros. Así que gente en Ensenada la había visto esa primera noche, gente en Palermo, yo en La Lucila, y luego otra de la noche, porque ya me entusiasmé y salí varias noches a verlo, y en la última de la noche la pude ver otra vez destellando varias veces. Y bueno, totalmente comprobado que eso existía porque una de las noches fue directamente alguien en Palermo, yo en San Bernardo o en La Lucila y otra persona en Las Grutas. Así que cubríamos más de 1000 kilómetros, lo cual certificaba que esa luz estaba muy alto en el cielo. Quizá esto debería contarlo en la sección que está preparando Luis, Yo fui testigo. Pero si lo cuento acá es por una razón que esa misma noche me di cuenta, y se la conté a Luis. Digo, pero Luis, ¿vos te diste cuenta de una cosa? Yo venía de ver un recital de los Beats, unos imitadores de los Beatles, quienes son autores de una muy conocida canción llamada Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. Y lo que yo acababa de ver la misma noche que escuché todo ese recital de canciones de los Beatles, yo después de eso vi a Lucy en el cielo con diamantes, entre otras estrellas que brillaban como diamantes, ¿no? Y bueno, la verdad que Luis también se quedó un poquito asombrado y conmovido con esta coincidencia. Mirá, justo la noche que vos viste a Lucy por primera vez, habías visto un recital de canciones de este grupo que ha compuesto Lucy en el cielo con diamantes, ¿no? Y por si fuera poco, por si no bastase con esta coincidencia increíble, esa misma noche hubo una tercera coincidencia con ese nombre, porque antes de salir a pescar, cuando vino a buscarme este amigo, a llevarme en el coche hasta la Lucila, este amigo descendiente de griegos igual que yo, me encontré con una amiga que por ahí pasa 1 año, 2 años sin verla, que había venido a visitar a una vecina y cuyo nombre es Lucía Diamantas. Lucy con diamantes, el mismo nombre. Vi a Lucía Diamantas, llego
una hora después de pescar al muelle y veo un recital de los canciones de los Beatles, autores de Lucy en el cielo con diamantes, y luego veo a Lucy en el cielo con diamantes en vivo y en directo. ¿Qué les parece esta coincidencia? ¿Es solo azar? ¿Es posible que el azar trace estas maravillas? Porque esto parece un rompecabezas, como si alguien se entretuviese juntando piezas, juntando nombres de distintas, como si desde otra dimensión alguna conciencia que puede formar parte de nosotros mismos, yo no sé exactamente qué clase de mente o de conciencia, parece divertirse con estas cosas. Y provoca estas coincidencias que a uno lo maravillan y lo dejan sin palabras. Y es el día de hoy que todavía me acuerdo de esta enorme coincidencia, este sincronismo. Ahora, como dije antes, estos sincronismos parecen ocurrir con mayor fuerza cuando ocurre algo significativo en nuestras vidas. Como en el ejemplo anterior que les di, donde mi mujer pasa por una esquina donde está grabada la fecha de nuestro casamiento, de nuestro aniversario de bodas, con nuestras iniciales, con las iniciales de nuestros hijos, algo fundamental. Como la coincidencia que mencioné ese mismo texto de otra pintada en la calle donde había visto el nombre de mis dos primeros hijos con el día de su nacimiento también, que había sido pintada seguramente por alguna pareja de novios, ignorante totalmente de que eso podía significar algo para mí. Es más, esa primera pintada que decía Gabriel y Verónica, 22 del 8 del 90, tiempo después vi una pintada que decía Verónica y otro nombre, es decir, que se había peleado con el tal Gabriel y ya había empezado con otro novio. Como si arrepintiéndose de haber escrito eso, pero eso estaba destinado a mí. Quizá no era tan importante para ella, ¿no? Por supuesto que los sincronismos también pueden ocurrir en momentos intrascendentes. Por ahí algunos autores que han tratado estos temas, el caso de Deepak Chopra, por ejemplo, este interesante autor de origen hindú, él a veces trata de estas coincidencias. Yo he leído su libro Sincrodestino, un interesante libro, donde suscribo muchas de las cosas que cuenta Chopra allí, o que incluso algunas de sus especulaciones metafísicas. Y hay otras que no comparto tanto, como cuando él nos dice, bueno, estas coincidencias te están... como que debes aprovechar estas coincidencias para darle un rumbo a tu vida. Mi experiencia es que las coincidencias son como armónicos musicales que aparecen en momentos importantes y no es que simplemente llaman nuestra atención hacia eso que está ocurriendo, no es que lo dirijan. Me parece a mí que son los hechos lo que llevan la delantera y las coincidencias lo acompañan como ecos de esos hechos importantes. Todos conocemos, y aquí ya me aparto un poquito del terreno personal, les pido disculpas a los que vean demasiado personal esto que estoy contando, pero como dije al principio, uno necesita hablar de lo que conoce personalmente. Yo puedo asegurarles que todo esto que les conté me ha pasado, porque si fuese algo que le pasó a otra persona, todos sabemos, ¿no? El teléfono roto, uno cuenta una cosa, otro dice otra versión un poco cambiada y al final llega al receptor una versión distinta a lo real. Yo les estoy contando lo que realmente experimenté yo y puedo jurarles que esto es cierto. Pero bueno, las coincidencias no solo se presentan ante una persona, muchas veces en hechos trascendentes se presentan ante una nación entera o ante todo el mundo, ante la humanidad. Yo creo que muchos deben estar pensando en este momento en las coincidencias del 11 de septiembre. Todos recuerdan la tormenta de sincronismo que hubo ese día, ¿no? Todo relacionado con el número 11, con el 9 y el 11. El número de emergencias, el 911, y esto ocurrió el 11 del 9.
el primer avión que chocó en las torres tenía un número relacionado con el 11 también. Bueno, no voy a contarlo esto porque ya ha sido publicado por mucha gente, la cantidad de coincidencia que rodeó el ataque a las Torres Gemelas fue muy grande. Fue algo que todo el mundo se sorprendió, y al que no lo haya leído le recomiendo que busque, que googlee coincidencia del 11 de septiembre y va a encontrar muchísimas, que no son coincidencias forzadas, son coincidencias muy significativas. ¿Y por qué hubo tantas coincidencias ese día? Yo a veces he pensado, digo, bueno, a ver, en la guerra siria o en la guerra de Irak ha muerto muchísima más gente que en las Torres Gemelas. Si en la Torre Gemela hubieron 3.000 personas, en la guerra de Irak murió 1.000.000. Y no es que las vidas de los iraquíes o de los sirios eran menos importantes que las de los norteamericanos, son igual de importantes todas las vidas. Entonces, ¿por qué hay tantas coincidencias en el ataque a las Torres Gemelas? Bueno, esto es porque quizá las coincidencias y los sincronismos eligen manifestarse allí donde hay un escenario, allí donde todo el mundo pone su atención. Estados Unidos, no hace falta decirlo, es el foco de atención mundial. No sé si es merecido o no, pero esa es la realidad. Desde hace 100 años todos los actores más famosos son los actores de Hollywood. Las películas que más se ven en el mundo son las películas de Hollywood. La economía mundial va siguiendo el vaivén de Wall Street, no de la bolsa de Tokio o de la bolsa de Buenos Aires, sino de la bolsa de Wall Street. Si Wall Street tiene una baja generalizada, es el acabose para toda la bolsa del mundo. Todas bajan. Y si hay euforia en Wall Street, todas las bolsas del mundo suben. La atención económica está puesta sobre Wall Street. La atención cinematográfica está puesta en Hollywood. La atención política está puesta en Washington, donde se toman las decisiones que van a marcar el rumbo de la política mundial. Así que nos guste o no, Estados Unidos está en el centro de la atención mundial. Es como si estuviera en el escenario. Y otras naciones más periféricas están sentadas en las butacas del teatro. Pero en el escenario, los focos de la atención están puestos sobre Estados Unidos. Por eso cuando Nueva York recibió ataques, era como una escena que estábamos viendo todos los espectadores del mundo. Yo mismo recuerdo haber estado frente a las torres, frente al televisor viendo el ataque a las Torres Gemelas. Todavía cuando solo había chocado el primer avión y los comentadores norteamericanos estaban diciendo que chocó una avioneta, que debe haber sido un accidente. Y mientras ellos comentaban, yo veía cómo se acercaba otro avión y chocaba contra la segunda torre, y los comentaristas todavía no se habían dado cuenta de lo que había pasado porque no estaban mirando. Y seguían hablando de una avioneta. Cuando vieron que chocó otro avión, yo apenas lo vi, dije, pero esto es un avión de pasajeros, no es una avioneta, apenas lo vi. Y ahí cuando se dieron cuenta ellos también lo que pasó, sonaron las alarmas y bueno, fue el acabose, esa especie de apocalipsis del cual ya todos tenemos recuerdos, ¿no? Entonces, ese estar bajo los focos de la atención mundial ha hecho que los sincronismos se multipliquen, como si alguien jugando hubiese dicho, bueno, ya que están todos mirando acá lo que pasó, voy a jugar un poquito con los números, con las coincidencias numéricas. ¿Para qué? Bueno, para llamar nuestra atención sobre eso. Hay mucha gente que ha tomado conciencia de estas sincronicidades y de estas coincidencias significativas a partir del 11 de septiembre. Por eso, a veces, las coincidencias no solo acompañan los acontecimientos importantes de nuestra vida, sino que también simplemente ocurren en momentos clave en que nos llaman la atención, como llamándonos la atención, miren, este fenómeno existe. Voy a producir algunas coincidencias para que se den cuenta de que esto existe. Y bueno, todos debemos reflexionar sobre esto. Voy a permitirme una pequeña reflexión. No pretendo tener la respuesta a un tema tan complicado,
y tan milagroso como el que estamos tratando, pero voy a seguir un poquito una hipótesis que da Deepak Chopra en su libro Sincrodestino, donde él marca una diferencia entre nuestro ego, nuestro yo, circunscrito a nuestro cuerpo y a nuestros intereses egoístas, en el buen sentido de la palabra. Todos nos ocupamos de nuestros asuntos, ¿no es cierto? Y nuestro yo es el timón, el que dirige, el piloto que nos dirige nuestra actividad. Pero Chopra nos hace ver que hay otro yo, un yo que no está circunscripto a nuestro cuerpo o a nuestro ego más estrictamente pensado. Un yo que está en relación con todo el resto del universo, que está en comunicación con todo el universo. ¿Cómo es posible esto? Bueno, no sé si Chopra lo dice claramente. En realidad acá es una reflexión propia mía. Yo me remito sencillamente al antiguo concepto del cuerpo y el espíritu. Vivimos en una época que nos dice que solo somos cuerpos, y yo, a través de este tipo de fenómenos que estamos tratando hoy y muchos otros que vamos a tratar en sucesivos programas, me he venido dando cuenta de que no solo somos un cuerpo, de que también somos espíritu, de que tenemos un espíritu que trasciende nuestro cuerpo y que está en comunicación con el resto del universo. Esto sería un poco largo de contar. Sabemos que hay experimentos hechos con plantas en donde, por ejemplo, se ha puesto en condiciones de laboratorio, se ha puesto con una máquina robótica, pues un langostino vivo se lo arroja al agua hirviendo, el langostino perece al instante, y se han puesto sensores en las plantas mientras pasa esto, y las plantas reaccionan a esa muerte de un ser de otra especie. No hablemos solo de la intención dañina o de la intención benévola que uno puede tener con las plantas y que las hace crecer mejor cuando reciben amor, sino que las plantas hasta son capaces de percibir lo que está ocurriendo en su entorno ecológico, lo que ocurre con la vida en general. No solo la planta lo percibe, nosotros lo percibimos también. Todos estamos en comunicación a través de una dimensión espiritual de la cual todos formamos parte. Para aquellos que tienen una formación científica, yo me incluyo en ese grupo, para poder concebir esto que estoy planteando sin creer que uno está retrocediendo hacia antiguos conceptos dejados de lado como el espíritu, yo hice lo siguiente, me hice la siguiente composición de lugar para entender esto. Yo dije, a ver, un imán tiene un campo magnético, la Tierra tiene un campo gravitatorio, los planetas, las estrellas tienen campos gravitatorios, campos electromagnéticos. Es decir, el cuerpo no es solamente aquello que vemos. Si vemos un imán, solamente vemos un imán. No podemos ver su campo gravitatorio. Si vemos la Tierra, no vemos su campo gravitatorio, pero sabemos que existe porque percibimos sus efectos. Lo mismo que sabemos que existe el campo gravitatorio del imán, porque cuando le acercamos un pedazo de acero queda atraído y pegado a él, y cuando le acercamos otro imán de la misma polaridad se repelen porque ambos campos chocan entre sí antes que se toquen los imanes. Entonces, nuestro razonamiento, nuestra deducción nos está mostrando que ese campo que no vemos existe, que ese campo gravitatorio o ese campo magnético que no existe, que no vemos, existe pese a no verlo. Bueno, este tipo de fenómenos paranormales a mí me han convencido, me han mostrado que nuestro campo biológico, por llamar así al espíritu, existe. Tenemos un campo biológico que nos comunica con el resto del universo y percibe muchas cosas que ocurren alrededor y se comunica en un nivel que no llega a nuestra conciencia, porque no es un nivel racional, es un nivel suprarracional.
y es un nivel metamaterial. Nosotros formamos parte de esta realidad metamaterial. Estamos como en dos mundos. Tenemos aquello que se ve, que se puede medir y pesar, y tenemos aquello que no se ve y que también forma parte de nosotros mismos. Esta es la composición del lugar que yo le hago a aquellos que tienen una formación científica. Miren, si algo tan simple como un imán tiene un campo magnético, ¿por qué algo tan complejo como un ser humano no va a tener un campo de otro tipo? Un campo biológico, un campo psíquico. Lo vamos a ir viendo a través de sucesivos programas. No pretendo convencerlo, pero sí darles una idea. Pues no me gusta a veces plantear todo esto que hemos estado planteando, toda esta casuística casi milagrosa, de coincidencias increíbles. No me gusta plantearla y dejarla sin respuesta. Aunque la respuesta no sea exactamente la que yo estoy dando, pero sí me gusta dar una especulación, dar una reflexión, una conjetura de cómo podrían funcionar las cosas. Porque si no nos quedamos mirando sin posibilidad de concebir una explicación. ¿Y qué ocurre cuando uno cree que la explicación no existe o es imposible? Uno tiende a anular lo que está viendo y uno dice, no, esas coincidencias son puro azar. Digo, muchachos, ¿saben cuánto sería el azar de que mi mujer pase frente a una esquina que diga la fecha de su casamiento? Ok, sería una en 365, ¿no? Un día por año. Ok, se sacó la lotería, una por 305. Sí, pero hay otra coincidencia que va multiplicando a esa, que es que al lado de esa fecha estén nuestras iniciales. Ahí hay que multiplicar el 365 por cada una de las letras del alfabeto. Por 28 y por otro 28, pues son dos iniciales. ¿Cuánto nos da ahí, muchachito? Nos da miles, no sé cuánto es la cuenta, toda la calculadora. Y esto hay que volver a multiplicarlo por las otras iniciales que aparecen, que son las iniciales de nuestros hijos. Por 28, por 28, por 28. Millones nos da. Es una posibilidad en millones. Entonces, cuando hablamos, digamos, desde una perspectiva científica, hagamos ciencia de verdad, no hagamos como dicen los pretendidos científicos que dicen, bueno, no, esto es puro azar y no analizan nada. No. Hagamos la cuenta como corresponde. Es 365 por 28, por 28, por 28, por 28 y por 28. Hagan la cuenta. Después la hago en la próxima porque ahora es más. Acá tengo una calculadora y lo voy a hacer. 28 igual por 28 ya de las letras de mi mujer y de la letra mía. Por 28 otra vez, porque ya estaríamos con la letra de mi primer hijo. Por 28 otra vez. Y ya en los números, y me da un por 28 más. Contando solo las tres letras, no contemos a Verónica. Estamos en 6.281.784.320. Ese es el número de posibilidades que habría de que ese graffiti coincida tanto con nuestra fecha de casamiento y con nuestras iniciales y la de nuestros hijos. Hay una posibilidad en 6.281.784.320. Esa es la verdadera cuenta. Así que los científicos, que sean científicos de verdad, que hagan las cuentas. Bueno, nos vamos a despedir por hoy y los invito a encontrarnos en un nuevo capítulo de Crónicas de lo Invisible, donde vamos a seguir interrogando al universo y sorprendiéndonos. Chao, hasta pronto.